Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a nuestra materia Sociedad Mexicana Contemporánea. Vamos a iniciar con el tema de la sociedad. También vamos a hablar en la segunda grabación sobre la estructura económica y finalmente en la tercera sobre el sistema político. Por lo pronto nos vamos a enfocar a este tema de la sociedad. Y me da mucho gusto contar con su visita a esta grabación que va a quedar aquí para cuando ustedes tengan oportunidad de revisarla. Yo soy la doctora Berenice Martínez y soy maestra en formación como contador público y luego la normal superior. También estudié las maestrías en mercadotecnia y educación, el doctorado en planeación y liderazgo educativo. Estudié también, como les decía, la normal superior con acentuación en sociales. Por eso estamos aquí. Bien. Bueno, entonces yo quiero platicarles cómo es que una sociedad es como una ciudad viva. Una sociedad, imagínense que por un momento que la sociedad es como una gran ciudad que constantemente está viva. No es una ciudad hecha solo de calles o casas y edificios, sino que es una ciudad construida por personas, por sus familias, por sus costumbres, sus creencias, sus edades, historias y sus sueños. Cada persona que vive en esta ciudad ocupa un lugar dentro de la misma. Es un lugar importante. Algunos son niños, otros son jóvenes, otros son ya adultos y otros son adultos mayores. Unos son hombres, otras son mujeres. Algunos viven en familias grandes, otros en familias pequeñas. Unos practican una religión, otros practican otra y algunos deciden no practicar ninguna. Hay personas que nacieron en ese lugar y otras que llegaron de otras ciudades o de otros estados, incluso de otros países. Por eso, cuando hablamos de sociedad, en realidad hablamos de una enorme red de personas diferentes que viven, que conviven y que se relacionan y transforman el lugar donde habitan, el lugar donde viven. Ahora hablemos de una estructura dinámica de la población. La palabra estructura se refiere a cómo está compuesta una población y la palabra dinámica significa que esa composición no permanece igual, sino que cambia en el tiempo. Es decir, la población no es algo estático, siempre va a tener un cambio. ¿Por qué? Pues porque nacen personas, porque mueren, porque migran, otros llegan, cambian las familias, cambian las costumbres y cambia también las formas de pensar y de vivir. Es como una fotografía esas que se veían en la película de Harry Potter, que ahora ya las vemos con la inteligencia artificial que no dejan de moverse. Parece una imagen, pero en realidad es como una película. La estructura de la población por edad y por sexo. Si entráramos a esa gran ciudad viva y contáramos a sus habitantes, una de las primeras preguntas sería, ¿cuántos niños hay aquí? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos? ¿Cuántos adultos mayores? ¿Cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? Esa es la estructura por edad y sexo. Entonces, ese dato es muy importante porque nos ayuda a entender las necesidades de una sociedad. Por ejemplo, si hay muchos niños, pues se necesitan más escuelas básicas, vacunas, espacios recreativos. Si hay más jóvenes, pues se necesitan más preparatorias, más universidades y oportunidades de empleo. Si hay muchos adultos mayores, se necesitan más servicios de salud, más pensiones, más programas de cuidado. Una sociedad con muchos niños
no enfrentan las mismas necesidades que una sociedad con muchos adultos mayores. Por eso, conocer la edad y el sexo de la población ayuda a planear mejor el futuro. Hablemos de otro tema, el número de hijos por familia. Ahora pensamos que en las familias que están en esta ciudad, ¿cómo están? Bueno, hace algunos años era común encontrar familias con muchos hijos. Entre más hijos mejor. Había familias de 11, 12, 17 hijos. Hay muchos lugares que todavía las familias suelen tener muchos hijos, pero ha ido cambiando. Ahora la preferencia es tener menos hijos. Entonces, incluso algunos que dicen, no quiero hijos. El número de hijos por familia también forma parte de la estructura dinámica de la población, pero influye en el crecimiento de la población, los gastos familiares, la educación, la vivienda y la organización del hogar. Por ejemplo, una familia de 5 hijos enfrenta el problema de retos distintos a una familia con un solo hijo, incluso con 2 hijos. No significa que sea una mejor que otra, sino que sus necesidades y su manera de organizarse son diferentes. Ahora vamos a los grupos culturales y étnicos. En una gran ciudad que está viva, así como la que estamos imaginando, no todos tienen las mismas costumbres. Existen grupos culturales, étnicos, con formas propias de hablar, de vestir, de celebrar, de comer, de entender el mundo y transmitir sus tradiciones. Un grupo cultural como tal, comparte costumbres, valores y formas de vida. Un grupo étnico, además, suele compartir su origen, su historia, su lengua, sus tradiciones y en muchos casos un fuerte sentido de identidad. Esto enriquece a la sociedad porque le da diversidad. La sociedad sería muy aburrida si todos pensáramos igual, habláramos igual, viviéramos igual. La diversidad cultural y étnica le da color y profundidad a la historia de esa comunidad. Ahora hablemos de religión. Otro elemento importante en la vida social son las religiones. Las religiones son sistemas de creencia. Hay valores, símbolos y prácticas que ayudan a muchas personas a darle sentido a su vida. En una misma sociedad pueden coexistir distintas religiones, por ejemplo, el catolicismo, el cristianismo evangélico, el judaísmo, el islam, el budismo. O sea que las religiones indígenas también, las tradicionales también, y también pueden ser sin religión, personas que no tienen religión. La religión puede influir en tipos de celebraciones, las formas de educar a los hijos, las normas morales, la manera de entender la vida y la muerte y algunas costumbres familiares y comunitarias. Hay otros indicadores que se utilizan en la sociodemografía, además de la edad, el sexo, que son los más comunes, la religión o el número de hijos. Hay otros datos que nos ayudan a entender cómo vive una población. Esos son los indicadores sociodemográficos. Y aquí hablaríamos, por ejemplo, del nivel de escolaridad, de la ocupación, del ingreso económico, acceso a servicios de salud, el tipo de vivienda, el nivel de pobreza, la esperanza de vida, la natalidad, la mortalidad, la migración. Esos indicadores nos permiten conocer mejor la realidad social. Por ejemplo, no vive igual una comunidad con alto acceso a educación y salud que una que no tiene esos servicios o que son muy escasos.
Hablemos de expresiones de la diversidad social. Sigamos caminando por nuestra ciudad que está viva, que está en movimiento. Y ahora observemos que no solo cambia las edades o el número de habitantes, también cambian las formas de vivir, de organizarse, de creer, de convivir, de construir las familias. A eso le llamamos diversidad social. Bien, la diversidad social significa que dentro de una misma sociedad existen distintas maneras de ser, de vivir y de relacionarse. ¿A qué nos referimos con esas formas diferentes de organización familiar? Pues que durante mucho tiempo se pensó que solo existía un tipo de familia, el papá, la mamá y los hijos. Y así lo vivíamos. Pero la realidad social no se muestra que existan muchas formas de familia. Por ejemplo, familia nuclear, familia extensa, familia monoparental, familia reconstruida, familia donde los abuelos cuidan a los nietos, familias sin hijos, familias con otros cuidadores. Esto nos enseña que la familia no se define solamente por una estructura única, sino por los vínculos, el cuidado, la convivencia y la responsabilidad compartida. La sociedad cambia así y con ella cambian también las familias. Lo importante no es que todas sean iguales, sino que cumplan funciones de apoyo, de cuidado y de formación. Hablemos ahora de participación del hombre y la mujer en roles familiares. Antes, en muchas sociedades, los roles familiares estaban muy marcados. Al hombre se le veía como el proveedor económico y a la mujer como responsable del hogar y del cuidado de los hijos. Hoy esos roles se han transformado mucho. Actualmente, en muchas familias, ambos trabajan, ambos cuidan, ambos toman decisiones, ambos participan en las tareas del hogar. Eso no significa que en todos los lugares ocurra lo mismo, porque todavía existen desigualdades. Sin embargo, sí muestra un cambio social importante. Los roles familiares no son fijos. Cambian con el tiempo, como va cambiando toda la dinámica de la sociedad. La participación de hombres y mujeres en la familia reflejan transformaciones en la cultura, en la economía y las ideas de igualdad. Las religiones y los procesos de secularización. Esa palabrita a lo mejor nos retumba y dices, ¿de qué está hablando? Pues es el proceso mediante el cual la religión pierde influencia en algunos espacios de la vida social, especialmente en instituciones como en el Estado, la escuela o la política. Eso no quiere decir que desaparezca la religión. Quiere decir que la sociedad empieza a tomar ciertas decisiones desde criterios más civiles, más científicos o legales y no solamente religiosos. Por ejemplo, antes muchas normas sociales se pasaban casi por completo en la religión. Hoy en muchos lugares hay mayor separación entre creencias religiosas y decisiones públicas. Entonces, una sociedad puede seguir siendo creyente, pero al mismo tiempo vivir procesos de secularización. Hablemos ahora de migración. En nuestra ciudad viva también hay movimiento. Algunas personas se van y otras llegan. A eso se le llama migración. La migración ocurre cuando las personas cambian de lugar de residencia, ya sea dentro del mismo país o sea otros países. Las personas migran por distintas razones, por trabajo, por estudio, por inseguridad, por pobreza, por reunirse con su familia, por desastres naturales, también por mejora de oportunidades.
La migración transforma profundamente a la sociedad porque cambia la composición de la población, la cultura, el idioma, la economía y las relaciones sociales. Cada migrante lleva su historia en su maleta, costumbres, recuerdos, formas de hablar, recetas, música, esperanza. Cuando llega a otro lugar, no solo cambia su vida, también cambia la sociedad que lo recibe. Tenemos otro tema, manifestaciones sociales. La sociedad también expresa lo que piensa, siente y necesita mediante distintas manifestaciones sociales. Pueden ser marchas, movimientos sociales, festividades, expresiones artísticas, protestas, celebraciones comunitarias, campañas de apoyo, participación ciudadana. La manifestación social muestra que la sociedad no está callada y que no está inmóvil. Las personas participan, opinan, se organizan y buscan cambios. Cultura de los grupos étnicos. Es otro tema. Los grupos étnicos expresan a la sociedad una riqueza enorme. Las culturas se expresan en lengua, en vestimenta, en la música, en las ceremonias, la medicina tradicional, las relaciones con la naturaleza, la organización comunitaria y la memoria histórica. Hablar de estos grupos no es hablar de algo lejano o del pasado, es hablar de comunidades vivas, presentes, con derechos, con identidad y aportes valiosos. La diversidad étnica no se debe ver como una diferencia que separa, sino como una riqueza que fortalece la sociedad. Entonces, cuando hablamos de sociedad, no hablamos solo de un conjunto de personas, hablamos de una realidad viva que cambia todos los días. Cambia la edad de la población, cambian las familias, cambian los roles de los hombres y de las mujeres, cambian las creencias y cambian las migraciones, cambian las formas de manifestarse y también de manera en que conviven los distintos grupos culturales y étnicos. Finalmente, digamos entonces que entender la sociedad es aprender a mirar más allá de nosotros mismos, es darnos cuenta de que vivimos entre diferencias y que esas diferencias no necesariamente nos dividen, también nos enseñan, nos enriquecen y nos ayudan a comprender mejor el mundo en que vivimos. Muchas gracias por revisar este video y acompáñame en las actividades que tenemos para estas 2 semanas. Yo soy Berenice Martínez y nuevamente te doy la más cordial de las bienvenidas. Ay, todo chueco me salió, así. Gracias.